¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México, Ciencias del Espacio. En el programa anterior dimos inicio y presentamos a ustedes a quien estará con nosotros durante la serie, el doctor Ramiro Iglesias Leal, experto en temas del espacio. La semana pasada le presentamos a usted el currículum completo del doctor, pero nos gustaría mencionarle nuevamente que además de sus estudios de medicina interna en París y cardiología en Londres y México, así como medicina aeroespacial en la Fuerza Aérea y la NASA de los Estados Unidos, ha trabajado en el campo de la investigación aeroespacial, ofreciendo conferencias en diversas partes del mundo. Sus últimos libros son La ruta hacia el hombre cósmico y Cardiología aeroespacial. Hoy, nuevamente con nosotros, el doctor Ramiro Iglesias Leal, a quien saludamos con mucho gusto. Nos da mucho gusto, doctor, tenerlo nuevamente aquí en Ciencias del Espacio. El gusto es para mí. Muchas gracias. Doctor, y para iniciar este segundo programa de la serie, bueno, pues tendríamos que preguntarle, ¿qué entendemos por espacio exterior? Hablaremos en esta ocasión sobre lo que hay más allá de la atmósfera, las características del espacio exterior. ¿Qué es espacio exterior? Se considera el espacio exterior, pues todo lo que existe más allá de la atmósfera terrestre. Y hay tres niveles de espacio exterior. ¿En qué nivel o a qué altura termina la atmósfera terrestre? Aproximadamente a los 700 kilómetros de altura. Allí en ese límite las moléculas de aire tan rarificado en esas altitudes ya no chocan unas contra otras y entonces se considera ya que no existe pues atmósfera, no existe aire. Bueno, los tres niveles decía es el espacio ultraterrestre, el espacio extraterrestre, se considera realmente que es el espacio interplanetario, o sea, lo que comprende el sistema solar. Uno más sería el que existe entre las estrellas de nuestra galaxia, sería el espacio interestelar. Y el tercer nivel es ya todavía mucho más lejano, es el que existe entre las millones y millones de galaxias que existen en el universo. Los dos primeros, o sea, el espacio interplanetario y el espacio interestelar, han sido ya surcados por naves, algunas ya tripuladas como los vuelos a la Luna y las misiones en órbita. El espacio interestelar solo por algunas naves, por ejemplo, Pionero 10 y 11 y Viajero 1 y 2 de la NASA, que están ya más allá del límite del sistema solar, están en pleno espacio interestelar, enviando información constante desde hace ya varios años. Me imagino que esta diferencia entre los espacios interplanetario, interestelar e intergaláctico tienen características, bueno, muy diferentes. Sin embargo, hoy hablaremos de lo que corresponde al espacio exterior en nuestro sistema planetario. Sí. Nosotros vemos, doctor, vemos hacia el cielo en una noche estrellada, especialmente en el campo, que es en donde se ven las estrellas, y uno ve ese maravilloso espectáculo de estrellas. Y uno se imagina que en ese lugar hay un enorme vacío. Es el vacío total, según hemos leído, nos han explicado, nos hemos enterado durante nuestra vida, que no hay nada ahí, no hay atmósfera, no hay nada. Sin embargo, hay estudiosos que dicen que el espacio está poblado, que hay muchísimas cosas ahí. ¿Por qué no nos cuenta de esto? ¿Qué es lo que encontramos en ese vacío del espacio exterior? Bien, no es totalmente vacío. Aparentemente, de acuerdo con los estudios de radiotelescopios, de telescopios de luz infrarroja, luz ultravioleta, etcétera, etcétera, el espacio interplanetario y los demás tienen un alto contenido de materia.
muy dispersa, muy diluida y todo, pero existen moléculas de gases en nuestro espacio interplanetario, existe polvo, existen partículas muy pequeñas que son micrometeoros o meteoroides del tamaño de un granito de arena, pero existe además trozos de roca, de metal, etcétera, viajando en todas direcciones, algunos en órbita solar y otros sin ningún concierto, y hay también asteroides, y hay cometas, y hay, en fin, una serie de objetos que por lo mismo no deben considerarse como un vacío total. Para fines fisiológicos, para fines de la industria o lo que usted mande, pues puede considerarse un espacio ideal o un espacio casi completo, pero no lo es exactamente. Doctor, nosotros sabemos que todo ese tipo de fragmentos, de asteroides, de piedras, metales que están en el espacio, bueno, en determinado momento vienen a caer a la Tierra, pero se dice que al cruzar la atmósfera muchos de ellos se desintegran. Así es. A mí me preocupa esta búsqueda de la que hablamos en el programa anterior del hombre a vivir en el espacio, en donde va a estar a la merced de este tipo de meteoritos o de basura espacial, sí, que puede golpear las estaciones. ¿Qué tan probable o qué tantas probabilidades hay, qué tan cerca están de la Tierra este tipo de asteroides, qué tan peligroso es? ¿Se ha contemplado algún tipo de protección para las estaciones espaciales que se piensan construir? Sí, las naves, por ejemplo, de los programas soviéticos y rusos ahora, los programas de la NASA, los de la Agencia Espacial Europea, cuando regresan las naves que llegan a recuperarse, por razones distintas, la mayor parte de las naves se desintegran en caída libre, pero las que se han recuperado, se ha observado que hay impactos en la cubierta de las naves de esos gránulos que se llaman micrometeoros, y son varios, y dejan cráteres sobre el metal de la cubierta de la nave. Pero esa capa, esa pared de las naves está construida de tal manera que resistan el impacto de micrometeoros. Pero si el meteoroide, como se dice en astronomía, es un poco mayor, de medio kilogramo, de 1 kilogramo, es capaz de destruir una estación espacial o una nave espacial. Nada más que la probabilidad de encontrar un objeto de ese tamaño es infinitamente raro. O sea que las probabilidades son casi nulas en muchos años para que pudiera haber un impacto de esa naturaleza. ¿Sería una probabilidad como la de, un volcán, una situación provocada por un volcán en la Tierra? Probablemente, pero de ser así, un objeto de 1 kilogramo o más, sencillamente destruiría sin más cualquier nave, o incluso una ciudad espacial de las que hablaremos posteriormente. Estamos hablando del vacío en el espacio, doctor. Sin embargo, hemos escuchado hablar de viento solar, tormenta solar. ¿Cómo es posible que en el sol haya viento? Si estamos en un lugar sin atmósfera. Así es. Hemos dicho que el espacio interplanetario está repleto de materia, ¿verdad? De polvo, de moléculas, de meteoroides, de asteroides, de cometas, etcétera, etcétera, de gases y demás. Pues bien, también el espacio interplanetario contiene otro tipo de elementos que no necesariamente son materia, sino unas formas de energía. Pero la radiación cósmica solar y la radiación cósmica galáctica, que se encuentra abundantemente en el espacio interplanetario, son todavía materia, son partículas. Los rayos cósmicos que vienen de otras estrellas, de otras galaxias,
son protones, o sea, núcleos de hidrógeno. Son rayos beta, rayos alfa, que son núcleos de helio. Y también núcleos desprovistos de electrones de otros elementos más pesados, como pueden ser los metales, el níquel, el hierro, el carbono, el oxígeno, etcétera, etcétera. Pero también hay electrones. Esos mismos rayos cósmicos, que así se llaman, también los emite el Sol, nuestra estrella, nuestro Sol. Claro, a velocidades menores, con energía menor y todo, pero son los mismos. Protones, rayos alfa, núcleos de elementos más pesados y electrones. Pues bien, el Sol es una gigantesca, monstruosa bomba de hidrógeno en continua fusión nuclear, que es una de las reacciones. Hay fisión nuclear cuando se destruye el átomo y fusión nuclear cuando se fusionan varios átomos para formar un elemento nuevo. Pues bien, el Sol es una bomba atómica, pero en proceso de fusión. Y en ese proceso, donde hay calentamientos hasta de 16 millones de grados en el centro, hasta 5.000 o 6.000 grados en la superficie, se emiten explosiones o un flujo constante de material procedente del Sol, consistente en esos rayos cósmicos solares. Pues esa emisión constante que emite el Sol en todas direcciones en el espacio interplanetario se llama viento solar. Eso es el viento solar. Es. Ahora, también hay tormentas solares. Así es. Pero esa es una intensificación de la cantidad de rayos cósmicos solares cuando el Sol entra en efervescencia y tiene explosiones gigantescas cada 11 años más o menos, ¿verdad? Y a veces en el inter de esos 11 años hay emisiones gigantescas de varios centenares de kilómetros de altitud, y entonces la emisión de esos rayos cósmicos solares es mucho mayor y se llama tormenta solar, que tiene repercusiones muy importantes en la Tierra. Doctor, ¿cuáles serían estas repercusiones de las tormentas solares en nuestro planeta? Son muy importantes y a veces graves. Cuando hay una emisión gigantesca de material ionizado procedente de la superficie solar, llega a la Tierra a una velocidad de esas partículas de unos 400, 500 kilómetros por segundo, y al ponerse en contacto con la atmósfera terrestre, pero sobre todo con el campo magnético terrestre, aquí hago un pequeño paréntesis, nuestro planeta está constituido fundamentalmente de hierro y de níquel. La corteza es una capita menor de roca, en fin, pero nuestro planeta es hierro.